La contabilidad tiene por objeto producir información que es comunicada a los usuarios para que estos puedan tomar decisiones. Es importante que se acuerde un lenguaje, una forma de expresar esta información que sea entendible por todos los usuarios de la organización. Para eso, la contabilidad, dentro de sus principios, establece el concepto de cuentas contables. Los datos de los hechos económicos que realiza una empresa en el desarrollo de su actividad son respaldados por los comprobantes que nos permiten identificar las partes que intervienen en una operación, los importes de la operación que se ha realizado. Este aspecto hace que cuando se inicia la etapa de procesamiento de los datos, tengamos que establecer principios en base a los cuales este procesamiento se va a realizar de la misma forma en todas las empresas u organizaciones. Este procesamiento va a tener en cuenta los siguientes aspectos. Un primer paso que va a ser la clasificación, en la cual, frente al comprobante, vamos a identificar el tipo de operación económica que se ha realizado. Un segundo paso que va a ser el de la registración, en la cual vamos a adoptar un método para dejar constancia de esa operación realizada por la organización en los registros que exige el Código de Comercio. Y por último, el cálculo para obtener la nueva situación patrimonial de la empresa y el almacenamiento y resguardo de esta información. Finalizada esta tarea de procesamiento, estaremos en condiciones de poder brindar a los usuarios informes tanto para el uso interno de la organización como para el uso de los terceros vinculados al ente. En la primera etapa de clasificación es donde vamos ahora a profundizar para identificar la denominación contable adecuada que daremos para poder luego realizar el registro de una operación. ¿Qué es una cuenta contable? Una cuenta es una denominación que se le asigna a un grupo de elementos que tienen características similares. Por eso les llamamos elementos homogéneos. Y que nos permite de esa forma, por medio de esta denominación, poder agrupar los diferentes elementos que componen el patrimonio de un ente o una organización y los resultados que se producen con motivo de las actividades económicas que esta organización realiza. Otra definición de cuentas nos puede hacer referencia a que es un conjunto de hechos o actos económicos que por medio de esta identificación nos permite hacer una cuantificación de los elementos que han sido modificados y que han sido utilizados en esa actividad económica. Una cuenta contable tiene una denominación que es el nombre que le asignamos a esa cuenta. Este nombre surge del uso convencional y de la práctica generalizada o habitual. Lo importante de esta denominación que se le asigna a una cuenta es que debe reflejar fielmente los elementos que en ellas están agrupados. Un ejemplo habitual que todos conocemos es la denominación mercadería.
Cuando hablamos de esta denominación, inmediatamente interpretamos, es decir, tenemos el significado de que los elementos que están agrupados bajo esta denominación contable son artículos que la organización ha adquirido para su posterior reventa. De la misma forma, otra denominación que es habitual y nos es familiar es la denominación caja. Esta denominación hace referencia a el dinero en efectivo que dispone la organización expresado en moneda nacional. Para poder utilizar estas denominaciones contables, nosotros vamos a recurrir a una anotación de los movimientos que se producen en la cuenta en dos columnas, identificadas la del lado izquierdo como debe y la del lado derecho como haber. Esto nos va a permitir registrar los aumentos y las disminuciones que se producen dentro de una cuenta y los principios desde el punto de vista operativo por los cuales vamos a decidir cuándo se registra un movimiento en el debe o en el haber, van a surgir de la clasificación de las cuentas contables que veremos más adelante. ¿Qué es un plan de cuentas? Es un ordenamiento y enumeración sistemática de todas las cuentas que utiliza en la contabilidad una empresa. El objetivo del plan de cuentas es tener un resumen detallado de las cuentas contables que se ha previsto para poder registrar los hechos económicos de la organización, para que de esa forma quien deba realizar el registro de una operación pueda sencillamente identificar qué cuenta debe utilizar y en especial pueda satisfacer las necesidades de información con claridad al usuario que luego la utilizará. El plan de cuentas también tiene un código que se le asigna a cada cuenta que está previsto para luego utilizar aplicaciones electrónicas, como pueden ser software para el procesamiento de datos contables, que va a facilitar la registración de las operaciones. Las cuentas contables se clasifican para identificar el uso que se les da a esta cuenta, qué contenido puede tener y la naturaleza, es decir, el tipo de elemento que en ella está agrupado. Esta clasificación es importante porque nos dará algunas indicaciones del tratamiento contable que recibe la cuenta con la cual estamos trabajando. La primera clasificación, que es por el contenido, nos permite visualizar tipos de cuentas que son simples, es decir, identifican elementos en un mayor grado de detalle, ya sean del activo o del pasivo, y cuentas colectivas, es decir, cuentas que agrupan a un conjunto de cuentas simples. Por la forma en que los elementos se van agrupando, vamos a tener cuentas compuestas. Las cuentas compuestas pueden ser a su vez simples o colectivas. Las cuentas compuestas son las que vamos a utilizar en los asientos contables e identifican a un grupo de elementos de similares características. Mientras que una cuenta recompuesta es una agrupación mayor de un conjunto de cuentas compuestas que guardan similares características, pero que no son iguales esos grupos que agrupan entre sí. La clasificación más importante va a ser
por su naturaleza. Vamos a tener cuentas que representan elementos del patrimonio, cuentas que representan resultados, cuentas que nos permiten reflejar información complementaria y lo que llamamos las cuentas de orden. Este último grupo de cuentas sirve para dejar constancia de la tenencia de algún bien o alguna obligación o derecho que al momento de la presentación de la información no forma parte del patrimonio de la organización, pero que eventualmente sí puede tener un efecto en el futuro. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo muy común en el cual podemos identificar claramente el uso de una cuenta colectiva y sus cuentas simples es cuando analizamos la cuenta del activo deudores por venta. Esta cuenta representa el derecho que tiene una organización a cobrarle a aquellos clientes que han adquirido mercadería, pero que todavía no le han pagado la factura de la venta realizada. En este caso, se identifica a cada cliente con una cuenta simple. Por ejemplo, esa cuenta simple llevará la característica, en este caso que es un deudor, y el nombre y el apellido del cliente, o en el caso de que la empresa que nos haya adquirido sea una persona jurídica, la denominación de esta persona jurídica. Por ejemplo, el alumno sociedad anónima. Cada cuenta simple lo que va a permitir es tener un mayor grado de análisis o detalle, en este caso identificar el importe que nos debe cada cliente de nuestra organización, y en la sumatoria de estas cuentas simples nos van a dar el total que nosotros tenemos a cobrar a nuestros clientes y que va a ser el monto que refleje el total de la cuenta de deudores por venta. De similar forma se podría trabajar, por ejemplo, con la cuenta mercaderías y habilitar cuentas simples para cada uno de los artículos que integran el stock de la organización. Eso nos permitirá saber el valor económico de cada uno de los artículos que tiene la organización y el valor total de las mercaderías que la organización tiene para atender sus operaciones de venta. Veamos ahora un ejemplo de lo que es una cuenta compuesta y una cuenta recompuesta. Aquí vamos a ver un caso de lo que generalmente se llaman rubros. La cuenta caja y banco es una cuenta recompuesta. Esta cuenta, que es una denominación contable, agrupa a un conjunto de cuentas compuestas que son las que representan tenencia de dinero efectivo o elementos similares, ya sea en moneda extranjera o depositados en un banco de libre disponibilidad. Por ejemplo, en el caso de caja y banco, vamos a tener dentro de las cuentas compuestas que lo integran, caja, moneda extranjera, Banco Nación, cuenta corriente. Para identificar las denominaciones de las cuentas recompuestas y de las cuentas compuestas, es importante que nos adentremos en el estudio del plan de cuentas, porque el estudio del plan de cuentas nos va a permitir percibir esta diferenciación entre el grado de análisis que va dando en la información cada una de las cuentas que podemos utilizar para brindar información sobre las actividades de una organización. Por último, veamos ya ejemplos tomando algunas cuentas para ampliar nuestra familiarización con estos términos. La cuenta mercadería, si la tuviéramos que analizar, puede ser una cuenta simple, si no tiene
mayor grado de análisis, o puede ser una cuenta colectiva si la organización ha decidido abrir cuentas simples para que yo pueda identificar cada uno de los artículos que la empresa comercializa. Por su agrupación, es una cuenta compuesta. Es una cuenta que va a estar dentro del saldo de la cuenta recompuesta que llamaremos bienes de cambio. Y por su naturaleza, dado que representa bienes, es una cuenta del activo. Veamos ahora un ejemplo como puede ser la cuenta rodados. En esta cuenta lo que tenemos reflejados son todos aquellos bienes que permiten que la empresa pueda movilizarse, trasladarse, ya sea en forma mecánica o por otros medios de propulsión, como puede ser medios como la bicicleta, en los cuales nosotros tenemos que ejercer un esfuerzo físico. Acá podríamos tener dentro de la cuenta rodados cuentas simples que agruparan teniendo una identificación de los diferentes tipos de vehículos, como por ejemplo autos, motos, cuatriciclos, ciclomotores, bicicletas. Eso nos va a permitir a nosotros saber el total de rodados y su composición a través de cuentas simples. En muchos casos, la cantidad de elementos que integran el grupo rodados son apenas 1 o 2, muy pequeños, entonces no tendremos la necesidad de usar cuentas simples y la cuenta rodado por sí sola mostrará el total de los bienes de la organización. Desde el punto de vista de su agrupación, es una cuenta compuesta porque la cuenta rodados forma parte de la cuenta recompuesta que llamamos bienes de uso. Y desde el punto de vista de su naturaleza, al representar un bien, es una cuenta del activo. Veamos otro ejemplo más. En el caso de proveedores, también es un ejemplo muy similar al de deudores por venta, pero que ahora lo vemos desde el lado de las deudas u obligaciones que tiene nuestra empresa con quienes le brindan bienes o le, venden productos, los que llamamos proveedores. En este caso, proveedores puede ser una cuenta simple o puede ser también una cuenta colectiva si la empresa ha decidido habilitar cuentas simples que identifican a cada uno de los proveedores de la organización. Desde el punto de vista de la agrupación, es una cuenta compuesta porque forma parte del total de la cuenta recompuesta deudas comerciales. Y desde el punto de vista de su naturaleza, la cuenta proveedores es una cuenta que representa una obligación, conforma la parte del pasivo dentro del patrimonio de la organización, por lo cual la vamos a conformar como una cuenta patrimonial del pasivo. Muchas gracias por haber escuchado esta explicación y espero que puedan participar de las ejercitaciones que hemos propuesto.